Palabra de Dios, ¿no? Vimos en la introducción, vimos lo que es la revelación de las Escrituras, cómo es que Dios nos vino a hablar a través de profetas, de sus ungidos y finalmente a través de Jesucristo. Vimos acerca de la inspiración de la palabra, cómo es que Dios se revela a nosotros, cómo la palabra es la revelación y cómo lo hace o cómo lo logra a través de la inspiración, que es el proceso por el cual se logra. Vimos la última clase cómo cada palabra es inspirada, no hablamos de ideas o de imágenes o de conceptos, sino que Dios inspiró cada una de las palabras de Dios. Cada una de las palabras que están en las Escrituras. Y por eso vimos que aún una coma o una jota, o una iota o un punto no van a pasar, sino va a pasar primero este mundo como lo conocemos y después la palabra. La palabra nunca va a pasar porque la palabra es eterna. La palabra es palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del canon de las Escrituras. ¿Cómo es que se dio lo que hoy conocemos como las Escrituras? El griego, la palabra canon es canon. La palabra es griega, con K. Y se refiere a que es una vara o una caña de medir. Es la norma o el estándar de comparación. Así como tenemos el estándar para ver cuál es lo mejor para algún concepto o un estándar mínimo, por ejemplo, en los requisitos que debemos de llenar en la seguridad de los datos, como aquí la señora subdirectora nos puede decir. El canon es una vara de medir, es el estándar con base en el cual hemos de compararnos y con base en el cual Dios lo dispuso de tal forma que es a Él al que debemos de atender. Es la norma o el estándar, es la comparación hacia donde debemos de ir. En ella vamos a encontrar las normas o patrones, cómo se debe de regular o medir nuestras vidas, cómo debemos de vivir, cómo hemos de acercarnos a Dios. Dios es soberano. Y no se trata de que cada uno diga, pues yo tengo mi relación personal con Dios. O yo digo que Dios es amor. O yo digo, no. Dios determinó se dio a conocer, se reveló de tal forma que lo conociéramos tal como necesitamos conocerlo. Suficientemente a través de su palabra. Y es la forma en que debemos de medir incluso nuestros propios estándares. Nuestra forma de vida, la adoración en la iglesia, la vida dentro de la iglesia, también deben de estar regidos y regulados por la palabra de Dios. Eso significa el canon. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, el canon como tal como lo conocemos, definido tal cual está, va a identificar y conservar la palabra de Dios. Es decir, esto que conocemos hoy, estos 66 libros con el número de capítulos y versículos que los conocemos, este es el canon, esa es la revelación que nos dio Dios. No más, no menos, ni añadir a las Escrituras, ni quitar a las Escrituras. Ahorita vamos a comentar un poquito de ejemplos de cómo viene esa situación que se presenta, por ejemplo, con los católicos. Pero, por poner un ejemplo, los mormones, ¿no? Los mormones supuestamente tuvieron la revelación a través del ángel Moroni, que llegó y les dio más libros sagrados, supuestamente, y obviamente contradicen la Biblia. Y ellos dicen, bueno, sí es la Biblia, pero además tenemos el libro de los mormones y otros 2 libros que no recuerdo ahorita el nombre, pero le añaden a la Escritura y pretenden entender las Escrituras a través de él. ¿Qué hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová les quitan ciertos versículos. Los versículos donde no les conviene, donde Jesucristo claramente manifiesta que Él es Dios. O lo trastocan o los manejan diferente. Entonces, este canon nos va a ayudar a identificar cuál es la revelación de Dios. Esta que tenemos en nuestras manos. Ya veíamos en la clase introductoria el valor que tiene tener en nuestras manos la palabra misma de Dios. Y también conserva la revelación, es decir, si yo sé que esto es palabra de Dios, no voy a dejar que se pierda. Eso fue lo que sucedió con la iglesia, eso fue lo que sucedió con los judíos, no dejaron que el canon se perdiera. Decía Voltaire, me parece que era, que él decía, no, bueno, la Biblia va a pasar de moda en unos 30 años, después de que me muera, o 100 años después de que me muera. La sociedad de Biblia se estableció ahí, en su casa, en la que era su casa, ¿no? Para permanecer y conservar lo que conocemos hoy como la Biblia. ¿Qué ventaja nos da también el saber que este es el canon? Bueno, nos da la ventaja de que no vamos a confundir lo que es la Biblia, la palabra inspirada de Dios,
con estudios, con confesiones o con comentarios a ella. Qué bueno que ahorita mi esposa trajo esta Biblia. Es un ejemplo, ¿no? Este es el canon y abajo de la línea vienen los comentarios. Eso no es palabra inspirada. Eso es lo que estudiaron los personas que pueden ser muy, muy estudiosos, muy abocados a la palabra, pero no es inspiración. La inspiración es la que conocemos en la Biblia. Abajo podremos encontrar comentarios. Las confesiones de fe. Por ejemplo, las confesiones de fe, alguna vez vi una ilustración muy buena en que de qué nos sirven las confesiones. Bueno, aquí está la Biblia, que es la base, y las confesiones de fe son confesiones que se han hecho por teólogos que se han reunido, iglesias que se han reunido para definir doctrina, pero nunca van a estar a la par de la Biblia. La Biblia siempre va a prevalecer, pero ¿qué nos evita? Evita que nos salgamos, evita que de repente digamos, no, es que sí es por obras, o evita que digamos, no, bueno, es que el Espíritu Santo no es Dios, o evita que digamos, no, es que Jesucristo no se encarnó. No. Nos ayudan a conocer lo que ya está revelado. Obviamente, si nosotros vemos alguna incongruencia en alguna confesión con lo que está en la Biblia, debemos de primero estudiar bien la Biblia y saber si efectivamente lo que dice la confesión está mal, pero siempre va a prevalecer lo que es la revelación, el canon, ¿de acuerdo? Eso, pero así se le llama a los libros, ¿verdad? ¿A qué libros? De la Biblia. Es que yo oí una vez una predicación que dijo que fue hecha por el canon. El canon, ajá. Que sacaron inclusive los libros. Que sacaron, sí, de hecho ahorita vamos a ver eso de los libros, justamente. ¿Qué también evita? Evita el conocer esto, el conocer que esto es el canon de la Biblia. La vara de medir va a evitar que se modifique, que se amplíe, que se reduzca. ¿Verdad? No se debe de tocar la palabra revelada de Dios. Es palabra de Dios y no debe de tocarse. Debe de ser la vara de medir de nuestras vidas. No debemos de poner, es que el apóstol Maldonado sí hace estas brutalidades. Bueno, pues es que no debemos de guiarnos primero a saber si hay apóstoles, sabemos que no, y saber que lo que predican pues ni siquiera es palabra de Dios. Entonces, mirámonos a través de la palabra. No nos guiemos por lo que dijo el de enfrente, no nos guiemos por cómo vive el de enfrente, no. Veamos lo que dice la palabra, cómo está revelada la vida de Jesucristo. Muchos dicen, bueno, es que Jesucristo pecó de niño y por eso no está revelado. No. Jesús nunca pecó, así lo dice la Biblia. ¿Sí? No conocemos su niñez porque no la teníamos que conocer, no era necesario conocerla, si no lo hubiera revelado Dios y lo hubiera conservado en su Biblia, porque Dios es soberano. A partir del siglo IV después de Cristo se identifica a la Biblia como canon. Este es el canon. La Biblia, el canon es lo mismo, es el canon de revelación. Ahora, ¿qué sucede? La iglesia no determinó el canon. No fue la iglesia lo que lo determinó, es decir, no dijo, este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. No. La iglesia lo que hizo fue descubrir el canon. De la misma forma en que Cristóbal Colón no inventó América, por llamarlo así, o Isaac Newton no inventó la ley de la gravedad, sino que lo descubrieron. De la misma forma la iglesia descubrió el canon. No lo inventó, no lo creó la iglesia. ¿Qué es el canon? Bueno, es toda una biblioteca, es un solo libro, un tema central. 66 libros que realmente es un solo libro con un solo tema central, Jesucristo, y un solo autor, Dios. Ahora, ¿cómo llega el canon a nuestros días? ¿Cómo es que hoy podemos conocer que la Biblia llegó a nosotros? Bueno, habían varios criterios para definir, o para descubrir, mejor dicho, si un libro era o no inspirado. Primero, el autor. El autor debería de ser un profeta o un apóstol reconocido. Es decir, quien escribiera el libro debía ser justamente alguien que evidentemente era reconocido como ungido por Dios. ¿Qué sucede? Bueno, Marcos no fue apóstol, por ejemplo. Bueno, pero fue alguien asociado a los apóstoles. Es muy probable que se pueda, que a Pedro en particular, que pueda decirse que el Evangelio de Marcos es
prácticamente el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos era el escriba o el cercano a él. Lucas es otro caso. Lucas no fue apóstol, pero fue un historiador que estuvo pegado ahí y fue el que documentó. Entonces, la palabra, hay un autor reconocido asociado por la misma iglesia. Por ejemplo, Santiago. Santiago se le reconoce como el hermano de Jesucristo. Era reconocido como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa o qué otra forma de saber que un libro es inspirado? No hay contradicción. Dios es Dios. Dios no se va a contradecir. No va a decir primero una cosa y después otra. Por eso hoy sabemos que los que afirman que la mujer puede pastorear porque Pablo supuestamente lo escribió en el siglo I, están mintiendo. Porque quien lo escribió sí fue Pablo, pero fue guiado por Dios. Dios no iba a decir hace 2000 años que no iba a predicar la mujer y hoy iba a decir que sí, porque Dios no se contradice. De la misma forma, hay una sustancia, hay un constante en la palabra. Conforme fue revelada y se fue descubriendo que era revelada, y si no había contradicción, podía meterse dentro de este canon. Ahorita vamos a ver qué pasó con los apócrifos, pero estos libros, conforme iban viendo que estaban justamente conforme lo que iba revelando Dios y no lo contradecían, se podía entender que era inspirado. De lo contrario, si hubiera alguna contradicción, era evidente que no iba a ser inspirado. ¿De acuerdo? Santiago fue un caso muy curioso, porque Santiago habla de obras, ¿recuerdan? Él habla de la fe y de las obras, y sin obras no hay fe. Entonces, en algún momento se llegó a cuestionar la canonicidad de Santiago, porque de una primera instancia se podría decir, no, espérame, es que este habla de obras, mientras toda la Biblia es constante en decir que la salvación es por gracia. Aún en el Antiguo Testamento, aún cuando había ley, nunca se salvaron por obras. Siempre hubo salvación por gracia. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Bueno, ya se estudió a fondo. Se estudió el autor, si el autor realmente era quien decía ser, que era el hermano de Jesucristo, se vio que sí, y entonces, entendiendo bien lo que está diciendo Santiago, que no está hablando de que la salvación es por obras, sino que es por fe, pero la auténtica fe se manifiesta con obras, entonces dijeron, sí es inspirado. Ese es un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa, qué otro elemento? Ya vimos el autor, ya vimos la no contradicción o el elemento interno, es decir, que el contenido del libro no se opone. Bueno, el otro elemento es que había un consenso general como libro inspirado. Es decir, no necesariamente unanimidad, pero bueno, sabemos que las iglesias se expandieron. Y las iglesias reconocían, iban reconociendo a este canon como inspirado. Es decir, había una uniformidad. Hoy hay, por ejemplo, una iglesia, en la iglesia de Etiopía, me parece, que reconoce el libro de Enoc. Bueno, ese no fue el reconocimiento general que se le dio en la Biblia. En el resto de la iglesia. En los concilios que se hicieron, no se reconoció como tal ese libro. Ellos sí lo consideran y lo usan incluso. Hay quien dice, por ejemplo, que hay una parte de Enoc, del libro de Enoc, que sí es inspirada y otra parte que no. Pero ¿cómo saberlo? ¿Es un libro de referencia? Sí, como son los otros libros apócrifos. De referencia histórica, quizás devocional para entender algunas situaciones, pero no doctrinal. ¿Ok? Entonces, y además no tenemos la certeza de que se hayan conservado, tal como es. Como hoy sí tenemos la certeza de lo que tenemos en nuestras manos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, de los libros de filósofos griegos, hay algunas copias las que se quedan. Y nunca se ha puesto en duda si realmente el libro es auténtico o no. La Biblia, en cambio, tiene miles de copias. No los originales no se conservan. Pero si tenemos miles de copias alrededor del mundo que se encontraron y que eran consistentes, sabemos que son copias fidedignas del original. Hoy, por ejemplo, sabemos que hay algún versículo que, por ejemplo, Mateo 18:15, que habla de si tu hermano peca contra ti, confróntalo, ¿no? Bueno, sabemos que hay unos manuscritos que no lo tienen. ¿Eso nos debe de hacer dudar? No, tenemos tal certeza de que todo lo demás no se modifica que podemos señalar algunas cosas que sin cambiar el sentido del versículo puede ser que no estén. ¿De acuerdo?
pero tenemos una certeza